Les mando un saludo desde Roma, donde estoy enseñando. Estoy haciendo un curso sobre el Espíritu Santo. Justamente se refiere a algunos de los temas que están tratados en la prima secunde, cuya consideración estamos comenzando. A esto se ha referido el doctor Luis Larraguibel de una manera muy precisa. Simplemente quería recordar el conjunto de los temas que están tratados en la prima secunde, que es el fundamento del programa de nuestro curso. En esta prima secunde se comienza por la bienaventuranza, son las primeras 5 cuestiones. A ella se referirá también la doctora Selmira Seligman. Y después hay un tratado muy importante que es literalmente fundamental, sobre todo desde el punto de vista filosófico, para la consideración moral, y es el tratado de los actos humanos. Aquí se analiza qué significa que un acto sea propiamente humano, que dependa de la razón, que sea voluntario. Se considera también cómo la voluntad impera sobre las otras potencias y muy especialmente sobre los actos exteriores. A continuación, Santo Tomás trata acerca de las pasiones, que son movimientos de tipo animal, pero que en el hombre están al servicio de la vida racional, o por lo menos deberían estarlo. Nuevamente, el tratado de la prima secunda adquiere un carácter filosófico cuando se analiza lo que son los hábitos, es decir, disposiciones para operar. La perfección humana se da en las operaciones y los hábitos son preparaciones para operar, son como un intermedio entre la potencia y el acto. El hombre, como las otras criaturas, es imperfecta y necesita llegar al acto, así como la esencia de las criaturas no tiene el acto por sí mismo en su totalidad, sino que necesita recibirlo. Por eso la esencia participa del ser, porque es actualizada por el ser. De una manera paralela sucede esto en las operaciones. Los hábitos pueden ser positivos o negativos, pueden ser buenos o malos, pueden ser preparaciones para obrar bien o para obrar mal. Los hábitos que disponen para obrar bien, sabemos, son las virtudes, hábitos operativos buenos. Dentro de las virtudes, Santo Tomás distingue las adquiridas de las infusas, es decir, aquellas que pueden lograrse por el ejercicio imperfecto de los actos humanos, imperfecto a raíz de el pecado original y de los otros pecados personales, según los cuales no se puede realizar la totalidad del orden moral sin la gracia de Dios, como ha sido ya señalado. Sin embargo, es posible efectivamente realizar actos morales buenos, por ejemplo, actos de justicia natural o actos de templanza, de fortaleza, como se ve en aquellos que van a la guerra, etcétera. Estos actos son imperfectos y generan hábitos operativos buenos imperfectos, es decir, virtudes imperfectas en el orden natural. Imperfectas significa que no pueden evitar todos los actos contrarios. O sea, la disposición estable del hombre, por más que sea buena, no es suficiente para eliminar todas las posibilidades de operaciones desviadas, contrarias al orden de la razón y al fin último natural. Esto solamente se puede evitar con la gracia de Dios y recibiendo junto con la gracia otras virtudes que son las infusas, es decir, las virtudes que están dadas por Dios junto con su vida divina participada. Estas virtudes infusas son de dos tipos. Son las
teologales que conectan directamente con el objeto divino, con Dios mismo, la fe, la esperanza y la caridad. Son virtudes totalmente sobrenaturales, aunque se reciben en la mente humana. Y por otro lado están las virtudes infusas, cardinales o morales, o sea, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza infusas con todas sus partes. Estas virtudes son necesarias para llegar al fin último sobrenatural. Las virtudes teologales son imprescindibles. Las virtudes cardinales infusas son necesarias también porque, según las virtudes teologales, se ordenan los actos humanos a ese mismo fin sobrenatural, no solo los que se refieren a Dios, sino también los que se refieren al prójimo. A partir de aquí, Santo Tomás manifiesta la profunda raíz teológica de este tratado de los actos humanos, de la moral humana, de la conducta humana que conduce al fin, en el estudio de los dones, en la cuestión 68, 69 y 70. De los dones trata específicamente la cuestión 68. Aquí, muy especialmente, el santo indica cómo los dones del Espíritu Santo son necesarios para la salvación. Incluso considerando la excelencia de las virtudes teologales, no es posible llegar a la salvación solo con las virtudes, porque aunque estas virtudes teologales sean divinas y tengan origen en Dios, que da su gracia, y por tanto potencialidades para actuar según esta gracia, y aunque se refieran a Dios como objeto, sin embargo, son siempre recibidas a modo humano. Y para llegar a Dios hace falta actuar a un modo divino. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando se une operativamente con las operaciones humanas. O sea, el Espíritu Santo opera a modo divino y asimila a su operación divina las operaciones humanas realizadas por el sujeto que se encuentra en gracia. Los dones del Espíritu Santo permiten realizar operaciones perfectas que junto con las virtudes llegan a ser bienaventuranzas porque son justamente perfectas, son como una participación distribuida, una participación distinguida, dividida de algo que es uno, que es la visión beatífica de Dios, pero que está efectivamente anticipado en esta vida. Las bienaventuranzas producen felicidad, producen un gozo, y por eso estas bienaventuranzas se transforman en frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo no son solamente estas operaciones hechas con los dones, también son las operaciones hechas simplemente con las virtudes, en cuanto producen un gozo que anticipa la beatitud eterna. A este gozo es contraria la disposición de la carne, las obras de la carne son contrarias a los frutos del Espíritu. Aquí se ve la profunda radicación bíblica de Santo Tomás, junto con el tratado acerca de la ley nueva y de la gracia del Espíritu Santo que encontramos más adelante. Después de los dones, se trata acerca de los vicios y de los pecados de una manera muy articulada, que es necesaria para huir de la tentación formalista de origen kantiano que caracteriza la visión moderna de los actos humanos y de su corrección. Los vicios son disposiciones estables para estos pecados. Y en este contexto, Santo Tomás se refiere al pecado original,
sin el cual todo este tratamiento de los actos humanos, de la moral humana, se vuelve meramente teórico. Para entender de verdad la operación humana es necesario considerar esta desviación fundamental del primer hombre de Adán, que es autor, que es generador de la naturaleza humana de una manera deficiente. A partir de aquí se entra en el Tratado de la Ley, al cual haremos referencia en nuestro curso más adelante. La ley es tratada en general como una ordenación de la razón que conduce al bien común, que está promulgada por aquel que tiene a su cuidado la comunidad. Hay distintos tipos de leyes, desde la ley divina hasta la ley positiva, pasando por la ley natural y la ley evangélica. La ley evangélica, que consiste principalmente en la gracia misma del Espíritu Santo y que es ley en un modo nuevo. Aquí Santo Tomás también manifiesta el carácter propiamente teológico de este estudio de la prima secunde, la ley nueva que perfecciona la antigua de diferentes maneras. Y por último encontramos el gran tratado acerca de la gracia en la cuestión 109. Aquí se ve cómo sin la gracia de Dios es imposible cumplir el orden natural, es decir, es imposible tener la bondad natural que corresponde a la esencia humana desde el punto de vista operativo, y es imposible llegar, por supuesto, al fin sobrenatural. Aunque Santo Tomás no tiene la visión protestante, por supuesto, sin embargo, es muy realista en este punto y habla de naturaleza corrupta. La naturaleza no solamente está herida o dañada, como se dice con otras metáforas, con otros símbolos, sino que está corrompida en su origen. No en sus principios esenciales, porque el hombre sigue siendo hombre después del pecado, pero sí en su inclinación fundamental que hace que sus actos no puedan corresponder a su esencia. Por eso es necesaria la gracia para cumplir perfectamente el orden natural y sobre todo, como ya se indicó, para llegar al fin sobrenatural. Se hacen diversas consideraciones acerca de la causa de la gracia, de la división de la gracia y por último se termina estudiando el mérito que finalmente nos lleva a la vida eterna, nos prepara a la vida eterna y depende de la misma gracia. No puede haber un origen humano de un efecto sobrenatural como es la consecución de la beatitud. Por eso la misma consecución de esta beatitud depende de la gracia divina que es dada al hombre no solo como una vida nueva, sino como una capacidad operativa que prepara en forma de mérito la consecución de la beatitud. Y con esto simplemente termino. Es una breve introducción para tener el marco general del estudio de la prima secunde que constituye el programa fundamental de nuestro curso.